Buenas tardes, estudiantes. Hoy hablaremos un tema muy importante para todos y es la estructura y costo de capital multinacional. Antes de entrar en teoría, ¿podría alguien decirme acerca de este tema, hablar un poco? Usted, señor Toussaint, ¿qué usted puede decirme? Sí, profesor, yo puedo decir algo. Pues bien, profesor, usted quería que habláramos sobre la estructura y costo del capital de una multinacional. Ok. La multinacional depende del capital para financiar la expansión y creación de subsidiarias, así como implementar otros proyectos. Como las decisiones de las multinacionales están relacionadas con su estructura de capital, determinan su costo de capital y este, a su vez, afecta la rentabilidad de sus proyectos. Las decisiones de estructura de capital de las multinacionales afectan directamente su valor. Entonces, una multinacional necesita capital para expandir sus operaciones. Si la empresa matriz decide establecer una subsidiaria en el extranjero, puede invertir su efectivo en ella. La inyección de efectivo representa capital que pertenece a la matriz, así que esta es la única dueña de la subsidiaria. Otro método por el cual la subsidiaria puede obtener un mayor beneficio, profit, es a través de vender acciones al público, suponiendo que recibe aprobación de la casa matriz. Si las acciones de la subsidiaria se vendieran a inversionistas del país anfitrión, ella dejaría de ser propiedad total de la matriz. Sin embargo, es probable que ésta continúe como socio mayoritario. Así también podemos hablar sobre las fuentes externas de capital. Existe la oferta doméstica de capital accionario, que son las que las multinacionales, o sea, la casa matriz de una multinacional, puede llevar a cabo una oferta de capital accionario en su país, donde los fondos se denominan en moneda local. Puede distribuir una parte de las utilidades entre sus subsidiarias. Cualquier fondo transferido a esta debe convertirse en la moneda de la subsidiaria, al tipo de cambio prevaleciente. También existe, profesor, lo que es la oferta global de capital accionario. La mayoría de las multinacionales obtienen fondos en su país de origen, pero algunas tratan de realizar una oferta global de capital accionario en la que puedan acceder de forma simultánea a capital de múltiples países. Sí. Así también tenemos acceso a las utilidades retenidas de la multinacional. La multinacional es altamente rentable al obtener una capacidad para financiar la mayor parte de su inversión mediante utilidades retenidas. Garantías sobre la deuda de la multinacional. Si la matriz respalda la deuda de su subsidiaria, la capacidad de endeudarse de esta se incrementa. Problemas de agencia de la multinacional también es otro de las fuentes que puede utilizar la multinacional. Los problemas de la agencia, que si los inversionistas del país de la matriz no pueden monitorear con facilidad a una subsidiaria, los costos de agencia serán mayores. La matriz puede inducir a la subsidiaria para depender del financiamiento mediante deuda, porque está a disposición, la forzará a ser disciplinada con el fin de cubrir los pagos. Sí, profesor, usted también quería que hablara sobre otra cosa exactamente. ¿De qué era? Acerca de la influencia de las características del país anfitrión. Ok. Bueno, también como seguíamos hablando de las multinacionales, una de las características que tiene es la tasa de interés en los países anfitriones, fortaleza de la moneda del país anfitrión, riesgo en los países anfitriones
entre otros. También, profesor, como seguíamos hablando sobre la influencia de las características del país anfitrión, también podemos ver los efectos de un mayor financiamiento mediante deuda de la subsidiaria. Es decir, cuando una subsidiaria depende en gran medida del financiamiento mediante deuda, se reduce la necesidad de financiamiento con capital interno. Es decir, se pone menos líquido de la casa matriz y se utiliza medidas de financiamiento para la subsidiaria. Como estos fondos internos adicionales se remiten a la matriz, esta tendrá una mayor cantidad de dicho fondo para usar antes de recurrir al financiamiento externo. También tenemos el efecto de un menor financiamiento mediante deuda de la subsidiaria. Cuando las condiciones globales alientan a la subsidiaria a usar un menor financiamiento, necesita más el financiamiento interno. Por lo tanto, remitirá menos fondos, lo que reduce la cantidad de capital interno disponible para la matriz. Si las operaciones de la matriz absorben todos los fondos internos y requieren algún financiamiento mediante la deuda, se producen efectos de compensación, profesor. También, de esta manera, aunque una estructura de capital local haya cambiado, rara vez es necesario que cambie la estructura del capital global de la multinacional. Una corporación puede aún lograr su capital de objetivo mediante la compensación de un cambio del apalancamiento financiero de una subsidiaria con un cambio opuesto de apalancamiento financiero en otra subsidiaria o en la matriz. También existen maneras de cómo calcular el costo de capital de la corporación multinacional. El costo de capital se representa mediante la letra K. Puede medirse como el costo de su deuda más el costo de su capital accionario con los pesos apropiados aplicados con el fin de reflejar el porcentaje del capital representado por la deuda y el capital accionario respectivamente. Entonces, en la fórmula que presentamos, el capital, o sea, el costo de capital es igual al monto de deuda entre el monto de deuda más el monto del capital accionario por el costo del financiamiento mediante el capital accionario. Este se multiplica por 1 menos la tasa fiscal corporativa más el monto de capital accionario entre el monto de la deuda más el monto del capital accionario por el costo del financiamiento mediante capital accionario. Asimismo, de esta forma, podemos ver diferentes rúbricas que de alguna manera afectan lo que es el capital. El costo de capital de la corporación multinacional en comparación con el de las empresas domesticadas o locales enfrentan diversas características: el tamaño de la empresa, el acceso a los mercados internacionales de capital, la diversificación internacional, exposición al riesgo cambiario y exposición al riesgo país. También tenemos más rúbricas que presentar. El costo del capital puede afectar según el país, lógicamente. La diferencia de la tasa libre de riesgo. También la diferencia de las primas de riesgos crediticios y costos comparativos de la deuda en diversos países. Con eso, podemos concluir que el costo de capital o la estructura de costo de capital se ve afectada por un conjunto de variables que debemos tomar en cuenta a la hora de implementar una subsidiaria en cualquier parte del mundo. Podemos ver que tanto aspectos económicos, culturales
religiosos, entre otros, afectan lo que es el capital o costo de una multinacional a la hora de desarrollar o implementar una estrategia dentro de cualquier país. Gracias. Excelente. Se ve que usted se hizo su tarea. Muchas gracias.